El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 23 de junio del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Andrés Rojas Jiménez, es periodista especializado en el área económica. Gracias, Andrés, como siempre, por atendernos. Muy buenas tardes. Aló. Sí, Andrés, ¿me escuchas tú? Buenas tardes. Sí, tenemos allí problemas. No me escucha Andrés. Andrés Rojas, ¿me escuchas? Buenas tardes. Andrés, creo que tenemos que tomar la llamada internamente. Le comento a mi equipo a ver si podemos mejorar la comunicación y conversar con Andrés Rojas Jiménez acerca de un tema que nos afecta en nuestro país. Tiene que ver con la industria petrolera. Y específicamente con Andrés queríamos abordar el tema de aquel impuesto. Ustedes recordarán que China decidió aplicar al crudo, a la importación de crudo extrapesado como el venezolano. De hecho, hace algunos días la agencia Reuters aseguraba que petróleo venezolano con etiqueta Malasia, apuraba rumbo hacia China antes de que llegara este impuesto. Reuters señalaba que comerciantes petroleros estaban corriendo contrarreloj para entregar en China volúmenes récord de crudo venezolano antes de que entrara en vigor estos impuestos. Y de esto hablamos, por cierto, con Andrés Rojas algunas semanas atrás. Él nos decía que tenía la información de contactos que estaba sosteniendo el régimen de Nicolás Maduro para evitar que esto afectara la producción ya exigua en nuestro país y los envíos a China. Andrés, ¿me escuchas? Sí, me parece que no vamos a poder conversar con Andrés. Les comento la información. El 12 de junio entró en vigor este impuesto y amenazaba con alterar el crudo, la exportación de crudo venezolano, además tratando de evadir siempre las sanciones. Me dicen que ahora sí Andrés Rojas nos escucha. Andrés, ¿me escucha? Buenas tardes. Hola María Alejandra, un saludo para ti, para tus oyentes. Un gusto conversar contigo. ¿Qué puedes decirnos acerca del impuesto de China, Andrés? Te escuchamos. Perdón, no te escuché la pregunta, María Alejandra. Comentaba con la audiencia, Andrés, este impuesto aprobado por China, las importaciones de crudo pesado que afectaba directamente o podía afectar directamente los envíos desde Venezuela. ¿Qué información manejas tú? Te escuchamos. Vale, gracias María Alejandra. Mira, la información que yo tengo es que el impuesto entró en vigencia y que podría afectar un volumen que está entre 150.000 a 200.000 barriles diarios. Ahora, dicho esto, por ejemplo, me llamó mucho la atención en la entrevista que dio el ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, a la agencia de noticias Bloomberg, porque no hay ninguna referencia al impuesto chino y pareciera que se minimice cualquier efecto que eso pueda tener, ¿no? La información que yo tengo es que iba a tener una incidencia que no, digamos, como no es una medida que es solamente contra un crudo, sino en general contra determinadas mezclas que compraban las refinerías privadas, eso no solamente porque fuera venezolano, sino de cualquier otro país, y que en ese sentido todas las esfuerzos diplomáticos que trataron de hacerse no dieron su fruto. Es información que yo dispongo. Ahora, vuelvo, insisto, que me llamó la atención esa entrevista del ministro Tarek El Aissami, donde pareciera como que el tema chino no figura en la agenda, y tanto es así que ni siquiera aparece reseñado en esa nota informativa,
siendo un elemento tan fundamental como las propias sanciones. ¿Qué porcentaje, para recordarle a la audiencia, Andrés, del crudo que está exportando el régimen de Maduro tratando de evadir sanciones, ahora mismo llegaba a China? Mira, prácticamente estamos hablando de un promedio que estaba entre los 650.000 barriles. Aproximadamente el 70% de eso iba para el continente asiático. Los reportes que hay es que llegaba a Malasia, se facturaba como crudo en Malasia y eso se enviaba posteriormente a refinadores privados en China. ¿Cómo interpretas tú entonces esas proyecciones de Tarek El Aissami en entrevista con Bloomberg, asegurando que la producción de petróleo se iba a cuadruplicar? No es la primera vez que lo dicen, pero ¿cómo lo interpretas tú? Te escuchamos. Mira, bueno, es la primera vez que el ministro o Tarek El Aissami da una entrevista a un medio independiente, y en este caso internacional. Yo me remito a lo que dice la propia nota. O sea, si uno ve el segundo párrafo, dice que hay una serie de metas y de objetivos que el funcionario son difíciles que generan incertidumbre y que generan incredulidad. Es la frase exacta que utiliza la gente de Bloomberg. Claro, efectivamente, porque entre otras cosas viene a decir este funcionario del régimen de Nicolás Maduro que con su propio dinero ellos pudieron invertir lo suficiente para detener la caída de la producción y comenzar una recuperación gradual. ¿Cómo interpretar esto, Andrés? Mira, sí, fíjate que él comenta que él habla de cifras de inversión de 1.200 millones de dólares, que de acuerdo a todos los entendidos es una cifra, si bien importante, no deja de ser baja para lo que necesita no solamente la producción de crudo, sino también todo el tema de la refinación. Indiscutiblemente que sí ha habido una recuperación, es decir, eso prácticamente sobre eso hay consenso. Ahora, eso jamás y nunca es en los niveles que llegó a tener o incluso reciente como lo que recibió el mayor general Manuel. Ahora, ¿crees tú, Andrés, que, digamos, quienes forman parte del equipo de Nicolás Maduro tienen esperanzas sobre algún tipo de acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos o estas negociaciones con la alternativa democrática en relación a las sanciones? ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? ¿Qué información manejas tú? Te escuchamos. Mira, sin lugar a dudas hay una revisión de la política de Biden, no solamente con respecto a Venezuela, sino también con Cuba y con Irán. Es decir, hay que verlo solamente como una decisión venezolana. Y es porque dentro de la propia administración de los Estados Unidos hay una evaluación que ya viene desde la época de Obama. Es decir, con Cuba, hasta qué punto ha funcionado la política de mantener bloqueada a Cuba. Eso lo que hizo Obama fue tratar de destrancar un juego que llevaba prácticamente 60 años trancado. En el caso actual, fíjate que también Obama avanzó en lograr un acuerdo nuclear. No se pudo evaluar su logro porque inmediatamente la administración Trump fue descartado. Y dentro de esta revisión entra Venezuela. Es decir, aquí no me remito, es decir, si uno revisa cualquier declaración hecha por funcionarios del gobierno de Trump o de la misma oposición vinculadas con Juan Guaidó y hasta por el mismo Juan Guaidó, prácticamente ellos decían que esperaban que las sanciones funcionaran durante el primer año. Ese primer año fue en el año 2019, ya vamos para el tercer año. O sea, yo creo que está más que probado que las sanciones en su concepto como tal no funcionaron para lo que era el objetivo. O sea, cuando uno revisa los documentos de las sanciones, el objetivo es propiciar un gasto político. Eso no se concretó. ¿De que asfixió en parte al gobierno de Maduro? Sí. ¿Qué hizo el gobierno de Maduro?
buscó a los que tienen, como se dice en la jerga gerencial, el know-how de sanciones. ¿Quiénes son los países que tienen el know-how en materia de sanciones? Bueno, Irán, Cuba, y bueno, Venezuela no hizo más que repetir el modelo de lo que hacen los países que están sancionados. Dicho esto, y es un poco la actitud del gobierno de los Estados Unidos. Hay una revisión de la política de sanciones, y aquí me remito con la medida con Chevron. La gente dice, oye, no le permiten a Chevron hacer nada. Claro, pero sí, retrocedamos la película un año atrás. Hace un año, en la salida de Chevron con Trump prácticamente se consideraba inminente. Eso no ocurrió. Acaba de ocurrir una flexibilización a través de una licencia que da la OFAC para la banca pública para permitir ciertas transacciones vinculadas con el tema de las vacunas. Eso lucía impensable 8 meses atrás. Entonces, sí creo que ha habido muy pequeños gestos, no son es decir, porque la administración de los Estados Unidos también está buscando que el gobierno de Maduro muestre algunos gestos. Que han sido muy incipientes, es decir, que 2 rectores de la oposición del CNE, eso es mejor que lo que se tenía, pero es insuficiente. Que los 6 gerentes de Citgo les hayan dado casa por cárcel también es insuficiente, pero es un gesto. Bueno, vamos a ver, hay que un día a la vez. Eso es este país. Este país es un día a la vez. Este país está construido bajo es decir, aquí sí se habla Andrés Rojas. Yo estoy convencido que este país está bajo la filosofía de Duomar Santos. Bueno, entonces, según vaya viniendo, vamos viendo. Ahora, Andrés, antes de hacer la pausa, preguntarte, porque uno lee las entrevistas, la de Maduro y la de Isamí con Bloomberg, y francamente da la impresión que ellos están como en una fantasía, o al menos eso es lo que transmiten en esas declaraciones, llamando a la inversión extranjera, como lo hicieron, por cierto, con la ley antibloqueo, como lo hicieron cuando intentaron renegociar la deuda. Yo te pediría un comentario acerca de este tema, porque ahora mismo no existen garantías en nuestro país, más allá de la palabra de los funcionarios del régimen de Maduro. ¿Qué puedes decirnos? Mira, yo no creo que lo he comentado en una anterior oportunidad. Es decir, hay una serie de políticas del gobierno de Nicolás Maduro que implican una rectificación o una corrección de entuertos de Chávez. Ahora, tú nunca vas a ver a nadie diciendo que Chávez se equivocó. Lo mismo pasa con la ley antibloqueo. Es decir, se nos dijo que la ley antibloqueo iba a ser la maravilla, que aquí iban a llegar grandes capitales. Por parte de los analistas se hicieron todas las observaciones de rigor. A voz baja, hay personas sin declaración que te dicen que bueno, que esa ley no va para ningún lado. Ahora, eso no te lo va a decir ningún funcionario de Maduro. Entonces, ¿qué van a decir ellos? ¿Qué van a decir? Es decir, para mí no hay nada distinto, María Alejandra, de lo que hemos visto en 22 años. Es decir, siempre, y creo que ese es un poco la retórica que vino el chavismo a lo largo de estos 22 años, incluso frente a sus propios errores. Y culpar, sí. Es decir, el culpable de los males económicos para el chavismo son las sanciones, es la administración de los Estados Unidos, es la derecha pátrida. Es decir, eso es el discurso que ellos han tenido, y que todo lo que ellos hacen es una labor heroica que casi semeja a la batalla de Carabobo. Andrés Rojas Jiménez, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, el periodista especializado en el área económica, ofreciendo información y su análisis sobre el tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis y el impacto de este impuesto aprobado por China a las importaciones de crudo pesado, como el venezolano. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750,
porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las informaciones que están en desarrollo en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Bueno, reunión de la delegación de la Alternativa Democrática que se encuentra en los Estados Unidos con el senador Rick Scott, el senador republicano en Florida. López destacó, y esto lo tomamos de Monitoreamos, el portal Monitoreamos, López destacó en Washington que el apoyo internacional será determinante en negociación y se refiere la nota a el fundador de Voluntad Popular, que se encuentra en Estados Unidos y se integró a esta delegación. El carabobeño reseñó con fotografía incluida una delegación de la oposición encabezada por Leopoldo López y el representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Se reunió este miércoles con el senador estadounidense Rick Scott con el propósito de presentar el Acuerdo de Salvación Nacional, y lo interesante de las declaraciones que ofrecían luego del encuentro es que están absolutamente claros que esto es sumamente complicado. Es decir, que admitan, que acepten esto de iniciar una transición a la democracia en nuestro país y sobre todo la celebración de elecciones libres y justas, incluyendo y sobre todo las presidenciales en Venezuela. Nicolás Maduro sostuvo conversación telefónica con el nuevo presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, y lo decíamos hace algunos días, bueno, cada uno de los sectores aparentemente está en contacto con sus aliados internacionales. Ambas naciones acordaron, y esto tomamos al Universal, fortalecer los lazos de hermandad y cooperación para avanzar en la lucha conjunta frente a las agresiones imperiales. Bueno, saben ustedes la retórica del chavismo. Vladimir Padrino ha valido la pena llegar a esta fecha en victoria, unidad y sin traiciones. Al regreso de la pausa vamos a hablar ampliamente acerca de lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional, sobre todo a la luz de los hechos de Apure. Hoy lo recordábamos especialmente por el encuentro de las víctimas del secuestro en Colombia, que reclamaron a las FARC y pidieron mayores esfuerzos para la paz. Una actividad francamente elocuente, muy dura, donde las víctimas tuvieron la oportunidad de narrar lo ocurrido. Los victimarios, exguerrilleros de las FARC, bueno, asumieron parte de la responsabilidad. La excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien permaneció secuestrada por la FARC durante 6 años, 4 meses y 9 días, tuvo declaraciones muy elocuentes en el encuentro. Increpó, por supuesto, a los integrantes de las FARC. Ella decía algo así como que le sorprendía, mientras las víctimas estaban en llanto, bueno, los victimarios permanecían, con absoluta frialdad, escuchando los testimonios que se dijeron allí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió protección de 4 opositores en Nicaragua ante extrema situación de riesgo y otra situación que lamentablemente se asemeja tanto a nuestra realidad. Ya vamos a escuchar el testimonio de la presidenta de la comisión.
Ella hoy presentó informe ante el Consejo Permanente de la OEA. La Comisión Interamericana sostiene que la vida de los opositores y sus familiares, para quienes también pidió amparo, corre peligro. Y vamos a reponer algunos de los videos de la jornada. Vamos a iniciar con lo ocurrido en Naiguatá. Y esto tiene que ver con la celebración. Estamos en víspera de San Juan. Esto ocurrió en la zona de Pueblo Arriba, en la parroquia Naiguatá. Y lo que nos preocupó de la imagen, y seguramente a mucha gente que la vio en redes sociales, es que prácticamente ninguno de los asistentes tiene tapabocas en plena pandemia de coronavirus. Vamos a verlo. Bueno, ya sabemos las consecuencias que esto puede traer, ya lo vivimos en su momento, en los carnavales, en fin, y en otras circunstancias en Venezuela. Cuando esto ocurre, sin distanciamiento social, sin tapabocas, bueno, esto puede multiplicar el contagio, lamentablemente, del coronavirus en nuestro país. Y vamos a reponer un extracto de lo que dijo Antonia Urrejola. Ella es presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, narrando lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y como siempre decimos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Escuchemos. La Comisión manifiesta una vez más su seria preocupación por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua ocurrido en las últimas semanas, consistente en la intensificación de la persecución penal contra reconocidos líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, personas defensoras de derechos humanos y también de la prensa independiente. En un periodo de 20 días, autoridades del Estado nicaragüense han detenido y criminalizado a 5 personas precandidatas presidenciales para las próximas elecciones generales a realizarse en noviembre de este año. Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora Barberena. En el mismo lapso de tiempo, la Comisión, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento a Nicaragua, el MECENI, ha tomado conocimiento sobre la detención y criminalización de al menos 20 personas, entre líderes y lideresas de la oposición y empresariales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes. Bueno, insistimos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, esto ya lo vivimos y da la impresión, como dice mucho, esto es un modelo, lamentablemente y tristemente para América Latina. Sin ir más lejos, hasta el 15 de junio, hasta hace unos días, en Venezuela había todavía más de 300 presos políticos según cifras del Foro Penal venezolano. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que hasta ahora íbamos a hablar ampliamente acerca de lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada venezolana. Nos acompaña para ello Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa de la Fuerza Armada Nacional. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Siempre un gusto conversar con ustedes. Pues un gusto escuchar a nuestra invitada. Yo le pediría un comentario inicial acerca de las declaraciones que ofreció el ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro, el general en jefe Vladimir Padrino López. Lo comentábamos con la audiencia. Ha valido la pena, dijo él, llegar a esta fecha en victoria, unidad y sin traiciones. Yo le pedí un comentario acerca de estas declaraciones, tomando en consideración, bueno, lo que está ocurriendo en todo el territorio nacional y especialmente en la frontera. La escuchamos. Sí, son palabras ya repetitivas en la narrativa que frecuentemente expresa el generalato venezolano, divorciadas de la auténtica realidad del país. Es decir, encontramos una ruta repetitiva, que divorciada, repito, del país, trata de magnificar hazañas, logros, éxitos, cuando el país está sumido en gravísimos problemas de seguridad ciudadana en todos sus ámbitos, pero también en gravísimos problemas que tienen que ver con la seguridad nacional. Padrino López reitera frecuentemente la palabra unidad, sin duda como un fantasma, y el fantasma del peligro de rupturas internas que puedan existir, no solo dentro del propio chavismo, sino de la Fuerza Armada Nacional. Habla, repito, de éxitos que no se atisban a ver en ninguna parte, sobre todo después del estruendoso fracaso continuado al que ha sido sometido el país entero, porque esto no es un solo problema de la Fuerza Armada Nacional o solo problema de la Fuerza Armada Nacional, es un problema que atañe a todos los venezolanos, el estruendoso fracaso en el objetivo de la defensa de la integridad territorial y sobre todo de la sensación, pero de la realidad de ejercer la soberanía nacional a todo lo largo y ancho del anillo fronterizo. Pero también menciona siempre la traición y eso también refiere a una suerte de fantasma con el que insistentemente la Fuerza Armada Nacional realiza operaciones para evitar que grupos disidentes de la línea de partidización política, grupos disidentes dentro de la Fuerza Armada Nacional, de la línea de pérdida de objetivos operacionales, existen lógicamente dentro de una institución, puedan tener calado y puedan ejercer liderazgo que en definitiva muevan a la Fuerza Armada hacia una posición más ajustada a la Constitución y sin duda más valiosa para los venezolanos en la capacidad de recapacitar sobre sus funciones constitucionales, sobre sus deberes patrios. Creo que es un buen momento esta fecha que será mañana de conmemorarse los 200 años de la Batalla de Carabobo, un buen momento para la reflexión de la Fuerza Armada Nacional sobre el papel, sobre el extravío en el que se encuentra en este momento respecto a sus deberes constitucionales, pero también respecto a la historia y a los venezolanos en su conjunto. Justo quería preguntarle, ¿puede existir unidad después de lo ocurrido en Apure, por ejemplo? ¿Qué puede decirnos? Lo de Apure es un hecho muy doloroso para la Fuerza Armada Nacional. Señalábamos justamente en estos días que la Fuerza Armada ha perdido la iniciativa operativa u operacional en el estado Apure. Anunciaba el 17 de junio un despliegue operacional cuando ya las disidencias de la FARC han venido haciendo despliegues operacionales con éxito en esta parte del territorio nacional, han capturado soldados venezolanos, se presume que todavía se encuentra en sus manos 2 soldados venezolanos. Es decir, estamos viendo a una Fuerza Armada rezagada frente a grupos armados al margen de la ley en gran parte del territorio nacional, lo cual es frustrante desde todo punto de vista, pero más que frustrante, doloroso.
Y creo que esto habla por sí solo de elementos que pueden estar teniendo eco en la institución y que claramente generan o resquebrajan estos espíritus o estas palabras de unidad a las que refiere Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Bueno, yo quisiera detenerme en lo que está ocurriendo en Apure. Hace algunos días la organización Fundaredes, que hace seguimiento prácticamente a diario, bueno, no solo de la frontera, en general de las denuncias sobre la acción de grupos irregulares en nuestro país. Denunciaba que 6 indígenas habrían sido asesinados por acción de la disidencia de las FARC que se encuentra en territorio venezolano, en la más absoluta impunidad. Yo le pediría un comentario acerca de este tema y lo uno a la reflexión que usted hace sobre la defensa de la soberanía, que es, digamos, uno de los deberes fundamentales de la institución castrense en nuestro país. La escuchamos. Sí, muy importante la labor que viene realizando Fundaredes en los términos de documentar lo que viene ocurriendo en gran parte de la frontera occidental del país. Incluso registran todos los hechos que se suceden en Bolívar y en el estado Falcón, además de los consabidos estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Es dramático lo que ha venido señalando su presidente, Javier Tarazona. Nos ha informado al país, tienen presencia en la zona y han podido documentar esta tragedia, no solamente anticipándose a los hechos que conocería el país respecto a los ataques de la disidencia de la FARC, sino también con estas masacres que vienen ocurriendo en amplios sectores de la frontera, no solo en Amazonas, con respecto a indígenas, una situación muy dolorosa de la que apenas sabemos. Afortunadamente, Fundaredes documenta parte, pero hay otras historias que están ocurriendo muy frecuentemente, ya con una frecuencia escandalosa, que no se documentan en los medios, porque a veces no llega la información. Muchas de las organizaciones de derechos humanos tenemos inclusive testimonios, videos que no pueden publicarse porque son tan horrorosos, tan dolorosos, algunos de ellos, que francamente es imposible publicarlo. Pero esto, María Alejandra, está ocurriendo ya con una frecuencia escandalosa a todo lo largo y ancho del anillo fronterizo de Venezuela, donde hay una pérdida ostensible de soberanía nacional, donde hay una consolidación de la presencia de diferentes grupos armados al margen de la ley, en algunos estados presencia de la guerrilla, en algunos otros sectores presencia de paramilitares, en algunos otros presencia de bandas armadas, algunos a veces con vasos comunicantes entre ellos, pero en definitiva pérdida de soberanía y aumento de la criminalidad, potenciándose una ecuación muy peligrosa, una vez que se reconoce la existencia de estos grupos armados al margen de la ley, que es su involucramiento en las actividades de economía ilegal que están en franca expansión en todos estos territorios. Cuando hablamos de economía ilegal, para decirlo claramente, hablamos de narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de minerales, tráficos de combustibles y de todo tipo de actividades ilícitas que cada vez más están potenciando a todos estos grupos al margen de la ley, que quitan de su paso, que eliminan a todos aquellos ciudadanos indígenas, en el caso de Amazonas, pero también venezolanos que se topan o interfieren con las actividades que estos grupos realicen. Rocha San Miguel, gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, por sus comentarios y su análisis sobre este tema. Nosotros nos despedimos, se nos agotó el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo, nos encontramos el viernes. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela.